dieta dominical. Vamos a comer hoy verduras y un poco de fruta. Abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24. Vamos a interrumpir nuestro estudio de Romanos para meter un poco de verduras y frutas. A veces mucha carne sube el ácido úrico, de acuerdo a los doctores. Y en este pasaje de Josué capítulo 24, versículos del 14 al 27, quiero darles un poco de antecedentes históricos antes de poder estudiar y analizar este pasaje. Dios había llamado a Moisés para que él introdujera a un pueblo rebelde y cabezón durante más de 40 años a la tierra de Canaán. La primera vez que se menciona en la Biblia el nombre de Josué, se usa esta frase: Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Nunca la Biblia usa la palabra líder. Siempre se dice Moisés, mi siervo; Josué, mi siervo; Pablo, mi siervo. Y vemos con esta frase un antecedente muy profundo, porque un líder tiene que ser un siervo antes de poder ser líder. Cristo lo explicó cuando él dijo: cualquiera que quiera ser el primero, ¿se acuerdan? Tiene que ser el servidor de los demás. Por eso la importancia que le damos nosotros a los jóvenes de que se involucren en el diaconado, de que nos ayuden en los desayunos, etcétera, etcétera. Entonces, el servicio a Dios es muy importante. Y cuando Moisés murió, aquel hombre que había sido su siervo de Moisés, tomó el mando de continuar introduciendo a la tierra prometida a todos los judíos. Este ventilador, muévelo un poquito para que no me dé directo, gracias. Para continuar metiendo a los judíos a la tierra de Canaán. Ahora bien, en el capítulo 24, Josué se encuentra ya viejito, ya está a punto de morir. Ya había conquistado Joé, ya había conquistado mayor parte de las ciudades, ya se habían repartido las 12 tribus de Israel, toda la herencia que les correspondía a cada una de ellas, y antes de morir, este grande hombre de Dios, Josué, que había sido siervo, discípulo del líder más grande que hay en la Biblia, que es Moisés, da un mensaje al pueblo antes de morir. Y quiero en esta noche, en esta semana que estuve meditando en este pasaje, darles algunos principios importantes en el servicio a Dios. Entonces podemos titular en esta mañana nuestra conferencia: Sirviendo a Dios. Vamos pues a leer del versículo 14 al versículo 27 del capítulo 24 de Josué. Dice Josué antes de morir: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Voy a repetir esto: servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová
y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará, ¿qué dice? Caramba. Y os consumirá, y después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Muy bien, vamos pues en esta mañana a ver en primer lugar cuáles son las diferentes clases de servicio que un cristiano le puede dar a Dios. Número 2, vamos a analizar en este pasaje el servicio que Dios nos demanda. Y en último lugar, vamos a entender lo que significa, por qué hay que servir a Dios en integridad, porque Él es un Dios celoso y un Dios santo. Y vamos a acabar esta conferencia resumiendo que es importante que en esta mañana muchos que no han comprendido esto decidan servir a Dios con todo su corazón. Muy bien, la primera forma como una persona puede servir a Cristo es por conveniencia. Esto lo vemos en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 vemos que Cristo nos ilustra que realmente hay muchos pseudo-cristianos o que se dicen cristianos que le siguen, pero le siguen con un propósito equivocado. Le siguen por conveniencia, repito. Dice en Juan capítulo 6, versículos del 24 al 26. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí encontramos que Cristo comienza su ministerio hasta 1 año y medio después, cuando comienza en Galilea y comienza a bajar hacia Jerusalén, y llega un momento en que Cristo sabía que tenía que confrontar a ese pueblo con la verdad. Cuando Cristo comenzó su ministerio por la tierra de Palestina, toda la gente comenzaba a salir de las aldeas, de Xochimilco, de Chiconcuac, de las pirámides de Teotihuacán, de la villa, y salían con un objetivo: querían la sanidad. Querían ver a aquel que era milagrero. Una vez estaban enfrente de él y multiplicó 2 peces y algunos panes en casi 12 cestas llenas que sobraron de pan. Llega un momento en que Cristo se cansa de ellos y se para y les habla a todos, y cualquiera hubiera dicho, oye, pues la forma como Cristo recluta era para que nadie lo siguiera, pero es que Cristo sabía que el cristianismo tiene demandas y que los que le seguimos tenemos que entender cuáles son estas demandas. Y Cristo les dice, ustedes me están siguiendo para acabar pronto, porque son convenencieros. Hermanos en Jesucristo, ¿cuántos de ustedes están siguiendo a Cristo por conveniencia? ¿Cuántos de ustedes solamente le siguen, escuchen esto, porque esperan recibir favores de Él? ¿Cuántos de ustedes han dicho, bueno, mientras todo vaya bien, voy a la iglesia, pero en cuanto todo vaya mal, no le puedo seguir siguiendo? Le está siguiendo por conveniencia. ¿Ven ustedes por qué al cristiano le tienen que venir pruebas? ¿Ven por qué decía Pablo en Filipenses 4, estoy enseñado para tener en abundancia y también no tener nada?
Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a seguirle no por lo que recibimos, no por la sanidad, no por la comida, no por la prosperidad de mi negocio, sino simplemente porque Él es digno de que le sigamos. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Estaba este hombre con camellos, con casa, con hijos, con familia, con bendiciones, y de la noche a la mañana, Dios le quita todo. La señora llega y le dice la señora, Job maldice a Dios. Y Job le contesta y le dice, en Job 2:10, ¿qué solamente hemos de recibir a Dios, de Dios el bien y no el mal? Solamente cuando Dios nos bendice, le alabamos. Solamente cuando Dios nos beneficia, le servimos. ¿Qué no sabemos los cristianos que hemos sido puestos también para sufrir por causa de Él? Y muchas veces no nos va a ir bien porque en este tiempo nuestro carácter va a ser formado. Qué importante es pues en esta mañana que tú analices tus motivos y veas en cuántas veces circunstancias has atravesado si has renegado el nombre de Cristo. Y si lo has hecho, creo yo que no eres una persona salva. Porque una persona salva lo comprende. A Cristo no le seguimos por lo que recibimos, sino porque Él murió por nosotros en esa cruz. Y porque separado de Él, mi vida carecería de todo significado. En segundo lugar, encontramos otro motivo para seguir a Cristo. Hay otros cristianos que no solamente le siguen por conveniencia, sino que le sirven con mediocridad. Vean ustedes Apocalipsis capítulo 3. Esta cristiandad es la peor de todas. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 16. Creo que no solamente en el área cristiana, queridos hermanos, es horrible, escuchen esta palabra, creo que no solamente en la vida cristiana es horrible ser mediocre. Es horrible ser mediocre en todo lo demás. Es horrible ser mediocre en tu trabajo. Es horrible que seas irresponsable en tu trabajo. Es horrible que seas impuntual en tu trabajo. Es horrible que seas una tranza en tu trabajo. Es horrible que seas un mediocre en tu casa. Es horrible que tus hijos están viendo y van al grupo de jóvenes y me decían ayer algunos muchachos, Armando, mis padres tienen 3 meses que no van a la iglesia y eso me amargó y me hizo renegar de Cristo y me di cuenta que yo no podía seguir siguiendo a Cristo si mis padres lo obedecían o no. Me di cuenta que yo era responsable de Dios, pero mis padres me dijeron, me dieron un mal ejemplo y yo siempre creí que eran hipócritas, pero con qué cara mi padre me regañaba y con qué cara mi padre me echaba en cara que yo era una mala persona. Así encontramos nosotros que hay padres de familia, esto es lo peor que, esto se me revuelve el corazón al pensar, padres de familia mediocres. Mediocres en su cristiandad. No leen con sus hijos la Biblia, no tienen devocionales con su esposa, no los impulsan, no tienen carácter. La mediocridad es lo peor que le puede pasar a una persona, es ser conformista, en otras palabras. Te conformas con cualquier cosa, pues siempre vivirás así. Una persona mediocre, un conformista. Dice en este pasaje a la iglesia de la Odisea, en el versículo 15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo me he enterado que, por ejemplo, hay cristianos, no solamente de esta iglesia, sino también de miles de iglesias, que cuando hubo el mundial, yo comprendo que falten a la final, o que falten cuando va a jugar México, ¿verdad? Cuando yo falté en la final me preguntaron que cómo había jugado Maradona. Pero yo lo que no comprendo es que vengan jóvenes y me digan, mi papá no fue en un mes porque les he preguntado a los jóvenes, oye, tus papás, pues durante todo el campeonato no quisieron venir a la iglesia. Eso no lo comprendo. Mediocres. Y pasan el campeonato mundial y ya se acostumbraron, ahí se echaron en su cama, ya vieron a Maradona, ya vieron a Hugo Sánchez, ya vieron a todos los campeones, muy bien, y ahora ¿por qué no regresan? ¿Saben por qué? Porque cuando uno se separa de Cristo, se endurece. Dice Cristo en este pasaje que las personas tibias, o sea, las que ni son frías ni son calientes, son personas que no son salvas.
¿Y saben por qué les digo esto? Porque dice, te vomitaré de mi boca. ¿Saben ustedes cuando yo como un pedazo de bistec? Otro ejemplo más claro, camarones. Tú puedes comer camarones en un cóctel y pueden servirte 10 camarones buenos y pueden servirte un camarón malo, ¿sabías tú eso? Y un camaroncito por ahí, el más chiquitito que esté descompuesto, te tronó pero de todas. Entonces, inmediatamente tu organismo, al recibir algo descompuesto, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Por qué? Porque no soporta, o sea, está programado nuestro cuerpo de tal forma que no soportes algo descompuesto, que te produzca un malestar, que te suba la temperatura, para que inmediatamente tú tengas una señal de que algo más está en tu organismo. Así hay personas que quieren entrar a la iglesia encubiertamente. Son camarones descompuestos. Y Dios no puede, Él es un Dios santo, Él es un Dios celoso. Y cuando tú comienzas a caminar con Dios, Él siente cuando inmediatamente hay alguien entre los que está Él digiriendo y el que está Él cultivando aquí, el que le está dando vida. Él sabe cuando alguien no es. Y dice Dios, a esos los echaré fuera. Vomitar de la boca significa sacar fuera de la comunión. Ahora, ¿cuántos de ustedes en esta mañana han sido así durante toda su vida? A tu esposa ni la amas, ni lo amas. ¿Sabes lo que dices? Me eres indiferente. Como estudiantes, pues, ¿te gusta la escuela, te gusta tu carrera? Pues, no sé realmente, voy en tercero de veterinaria pues no sé ahora si quiero ser médico veterinario. Toda su vida, en todas sus áreas, son indiferentes. Son bisnietos de Pilato. Pilato se enfrentó con que este hombre no era mentiroso, este hombre tenía algo, viene la esposa, Pilatitos, mira, anoche soñé, por favor no lo crucifiques, por favor, mira, eso es un hombre santo, etcétera, etcétera. Pero Pilato había sido toda su vida un hombre barbero, un hombre lambiscón, un hombre convenenciero, un hombre mediocre, un hombre de doble ánimo. Nunca había decidido qué cosa hacer. Pues voy a ser bolero, voy a ser el mejor de todos los boleros. Voy a ser plomero, pero el mejor de los plomeros. Voy a entrar de secretaria y prometo entrar a las 6:30, salir a las 3 de la tarde y no robarle el tiempo a mi jefe. Nunca había sido Pilato un hombre que determinara su fe, su vocación, sus convicciones. Mediocre durante toda su vida. Y cuando se enfrentó a la verdad, hizo esto. A mí no me interesa. Si eso no es, quiero seguir viviendo mi vida. Hermanos en Cristo, cuando nosotros seguimos a Dios con mediocridad, quiero decirles lo siguiente. Escuchen por favor. Si antes de ser cristiano fuiste estudiante mediocre, plomero mediocre, bolero mediocre, pintor mediocre, ingeniero mediocre, quiero decirles esto y recuérdenlo durante toda su vida. Cuando Cristo entra a nuestras vidas, Él entra para desarrollar todas mis potencialidades del mejor bolero del DF. Cristo entra para que yo sea el mejor plomero de todo el Distrito Federal. Él entra para expandir mi mente, para comprender la filosofía, las matemáticas, la ciencia, las etimologías. Él entra para desarrollar mi mente y darle una capacidad a mi mente que nunca me imaginé que fuera yo a discernir, ni a pensar ni a hablar como lo antes lo había hecho. Dice David, me has hecho más sabio que los propios viejos con tus mandamientos. Una de las pruebas que yo tengo con esto es mi hijo Alán. Él era un mal estudiante, reprobaba las materias y determinó, Señor, voy a meditar tu palabra y no tengo mucha capacidad para aprender y meditar y meditar y meditar y viene la palabra y comienza a sacar puros 10. Ya hay 5 estudiantes más brillantes que él en su escuela y no lo hacen. ¿Por qué? Porque la brillantez no sirve. Lo que se necesita son convicciones. Hermanos en Jesús, Él quiere que seamos nosotros hombres llenos. Él no nos ha llamado a la mediocridad. No nos ha llamado a hacer una profesión fácil y barata de fe. Cuando eras católico eras mediocre. Éramos, dijo el otro. Ahí va a la iglesia y tomaba la comunión con mis hijos. Y el miércoles con mi amante. Tomaba la comunión y robaba y no pagaba impuestos en mi trabajo. Mediocres, hipócritas. Mas ahora Él nos ha llamado a ser santos en toda nuestra manera de vivir y a vivir una vida de integridad y de verdad, con todo nuestro corazón. En tercer lugar, vemos también que se puede servir a Dios en espíritu y en verdad. Vean Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos del 21 al 24. Cristo
cuando baja a la tierra, nos revela a todos la forma como debemos servirle. Y Jesús le dijo, está hablando la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Es el mejor nombre de un cristiano. ¿Sabían ustedes eso? Un cristiano, un sinónimo de la palabra cristiana, no me digan presbiteriano, por favor, ni bautista, ni pentecostal, ni carismático. Sinónimo de la palabra cristiano, verdadero adorador. Esto es lo que es un cristiano. Una persona que sabe cómo adorar. Dice Cristo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces vean cómo nuestra adoración es en espíritu y en qué. Y aquí está involucrada la integridad. La verdad significa lo siguiente. Yo le digo a mis hijos, no me mientan, por favor, no me mientan. Prefiero que llegues y me digas, papá, me robé esto, golpeé, hice groserías, pero por favor, no me mientan. Porque cuando andamos con Dios, la verdad es algo sagrado. No le hables al hermano y le digas, dile que no estoy. Y ahí estás en tu casa. Es mentira. Cuando nosotros entendemos que cuando andamos con Dios tenemos que andar y servirle en verdad, comenzamos entonces a comprender lo que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo es seguirlo así, en verdad. Transparente, sincero, nada de hipócrita, nada de que yo a la iglesia y les hago así todos y le hago una golpiza tremenda a mi esposa, ni cada que acá pongo cara de Santa Telma y con la carita así. Con Cristo y en Cristo, en mi casa y en mi trabajo, siempre tengo que ser íntegro. ¿Lo entendemos? Ahora veamos, regresamos, por ejemplo, aquí también, que cuando en Juan capítulo 1, versículo 35 al 39, los discípulos se le acercaron a Cristo. Vayamos a leerlo porque es interesantísimo. Juan capítulo 1, del 35 al 39, quiero que vean ustedes la primera cosa que Cristo les dice a los que le comienzan a seguir y la respuesta de aquellos que le comienzan a seguir, porque esto nos da o establece un principio en seguir a Cristo. Juan 1:35 en adelante. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Escuchen. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, fíjense la primera pregunta, ¿qué buscan? Es lo primero que Cristo les dice, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, lo primero que les dice Cristo es, ¿qué es lo que realmente ustedes piensan encontrar en mí? ¿Qué es lo que realmente ustedes creen que van a encontrar en mí? ¿Crees? ¿Me estás siguiendo realmente porque estás convencido que yo soy el resucitado? ¿Que yo soy el todopoderoso y la causa y razón de tu existencia? Y la respuesta de ellos fue, ¿en dónde vives? Esta respuesta es profundísima, porque ellos no estaban interesados, escuchen esto, en seguirle el domingo de 10 a 12, el lunes de 2 a 4 y el miércoles de 5 a 6, sino ellos estaban interesados en vivir con Él. ¿En dónde vives? Queremos comenzar a vivir contigo. ¡Boom! Esta es una bomba tremenda. ¿Estás tú realmente dispuesto a casarte con Cristo? A levantarte y tu corazón estar enamorado de Él. Oh Padre, qué maravilloso es este aguacero que está cayendo a las 7 de la mañana y estos rayos, y pensar que eres mi esposo, que estoy en tus manos, que todo está bajo el control. Oh Dios, escudriña mi corazón. Te tomas tus huevitos con chorizo, con tus tortitas de harina para el desayuno. Padre, gracias por este chorizo tan rico de Toluca, por estas tortillitas. Vas en el metro, gracias Padre, te alabo mi corazón, y ves a toda la gente. Oh Padre, toda esta gente te interesa, todas son almas. Llegas a tu trabajo, buenos días a todos, ¿cómo están? Te regresas a tu casa. Esto es estar enamorado de Cristo.
Esto es vivir con Cristo todos los días. Hermanos, hemos sido llamados a estar enamorados de Él, a vivir con Él, a meditar en Él, a estar en su palabra, a traer aquí versos apuntados en mi saco y estármelos memorizando y estar pensando. Pero como un hermano les dijo hace 8 días, de nada sirve memorizar si no practicamos lo que memorizamos. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que el servicio a Cristo puede ser convenenciero, con mediocridad o como Él nos dice, en espíritu y en verdad. Regresemos a Josué capítulo 24 y vamos a ver qué cosa les dice Josué, porque él sabía con quién estaba, Él sabía quiénes eran estos que se iban a quedar en su lugar. Y les dice en el versículo 14, capítulo 24 de Josué. Ahora pues, les dice Josué, temed a Jehová y servirle con integridad. Esta palabra es clave en todo el Antiguo Testamento y en verdad. ¿Saben ustedes que desde el principio de la creación fue Dios el que sentó las formas y las bases para que nosotros le sirviéramos? O sea, cuando alguien dice, bueno, yo quiero ser cristiano pero no fanático, o quiero ser cristiano pero no quiero ser de esos que van a las cárceles y a testificar y decirles a toda la gente que Cristo vive, estas personas o cristianos que se expresan de esta manera, lo hacen posiblemente por ignorancia. Pero cuando tienen un pastor o un líder que les comienza a enseñar lo que significa seguir a Cristo, entendemos que al seguir nosotros a Cristo, Él nos dice cómo debemos servirle. No nos pregunte y nos dice cómo me quieren servir. Él es el que nos dice cómo debemos de servirle. Ahora bien, o le servimos como Él lo dice, o aquí lo vamos a encontrar. O mejor vete con los mormones. Vete a tomar clases de confección y diseño. Vete al catolicismo otra vez. Regresa a tu religión, vete con los gurús, vete con los maharashis. Mira, aquí en Satélite hay como 50,000 iglesias de todas las denominaciones cuyos pastores no exigen nada. Puedes ir el domingo y ni quien se dé cuenta que estás ahí. Pero si tú estás en esta congregación, déjame decirte algo, te vamos a apretar las tuercas. Más y más y más y más. Porque no queremos más gente, queremos menos gente, pero sincera y de calidad. No queremos que la iglesia se llene de cuántas personas frías, mediocres, convenencieras, chismosas, heréticas, amargadas, dividiéndonos. ¿Para qué queremos esa gente? Queremos una congregación que entienda verdaderamente que es importante, escuchen hermanos, ya ser ejemplo en México. Es mi oración. Padre, que esta iglesia se convierta en un modelo. En un modelo. Que esta iglesia sea una iglesia ganadora de almas. Que sea una iglesia donde verdaderamente exista la convicción profunda del Espíritu Santo, que eres santo, celoso y que andamos así contigo. Y estoy seguro que si nosotros los líderes seguimos con estas convicciones y les comunicamos y somos ejemplo de ustedes, Dios va a levantar una iglesia. Si no son ustedes, no se preocupen. Dios va a mandar a esas personas que sí quieren servir a Cristo con integridad y en verdad. Si no son ustedes, se los va a llevar a otras iglesias. Pero estos que se queden necesitan entender que con Cristo andamos por la derecha. Los que se queden necesitamos entender lo siguiente. Me acaban de pasar un reporte. Les voy a dar un ejemplo nada más, ¿verdad? Hoy a las 12 del día contamos que estaban aquí en la iglesia 190 personas sentadas a las 12 en punto. Mis felicitaciones a todos ustedes. Entre las 2 y las 2 y cuarto llegaron 104 personas. Entre las 2 y cuarto y 12:30, estoy hablando de hoy, llegaron 66 personas. Y entre las 12:30 y 12:45, 316 personas. Estas estadísticas me hablan que el 50% de la iglesia o de los miembros de esta iglesia llegan después de las 12:30. Muchos me han dicho, Armando, si tú no predicas, la gente no viene. Y entonces yo pienso, no vienen a la iglesia, me están siguiendo a mí. Y esto no es verdad ni integridad. Porque tú vienes a esta iglesia, esté quien esté aquí predicando, porque vienes a adorar a Dios. Gracias a Dios por los mensajes que Dios pone en mi corazón, pero el día que tú no vengas porque yo no vengo, o otro hermano no venga que es tu favorito predicador, en ese momento pregúntate por qué estás siguiendo a Cristo. Pregúntate en tu corazón. Vemos pues aquí en el versículo 14 que Dios dice servirme con integridad y en verdad,
Y lo vemos por toda la Biblia. Dios le habla a dos jóvenes, a Caín y Abel, y a uno lo acepta, y al otro lo rechaza. Un ladrón junto a la cruz muere y se va al cielo, el otro muere y se condena. Uno de los 12 apóstoles se suicida y 11 se salvan. En la iglesia primitiva un matrimonio cayó muerto. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron qué era servir a Dios. Cayeron instantáneamente muertos por su hipocresía. Y así vamos a encontrar también en la iglesia cristiana y en la iglesia bautista y en todas las iglesias, que va a haber cantidad de personas. Ahora que estaba mi esposa y yo la semana pasada en el sur de la República, nos encontramos ahí en la playa un matrimonio, y esta señora, le pregunté, ¿a qué iglesia va, hermana? Pues voy a esta iglesia. Oiga, usted estaba hace 3 meses en esta iglesia, sí, me dice, pero es que mis hijas no les gustaban los jóvenes. Y después, ¿en qué iglesia está ahora? Pues en esta iglesia. Y entonces, después de que me dijo que habían cambiado en 3 meses 3 iglesias, pero fíjense la razón, no me dijeron porque no se predicaba la palabra de Dios, no me dijeron porque no había sana doctrina, me dijeron que porque no se sentían a gusto las hijas, y le dije a su esposa, mándeles un recado a sus hijas de parte de Armando Alducin, y dígales a sus queridas pimpollitos que por favor vayan al Club Casablanca, porque en el Club Casablanca van a encontrar lo que ellas están buscando. Ellas no están buscando a Cristo, ellas están buscando un club. 3:7, donde dice profundamente el Espíritu Santo, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vean la comparación. Moisés conoció a Dios, el pueblo las obras de Dios. A ver otra vez. A ver otra vez. Moisés conoció los caminos de Dios, o sea, realmente conoció quién era Dios, pero los demás solamente conocieron los milagros. Cuando nosotros vemos esto, vemos que también hay cristianos que quieren seguir a Dios porque buscan solamente manifestaciones exteriores. Mientras vean personas sanadas, mientras vean personas caerse al suelo, mientras vean experiencias físicas que puedan percibir con sus sentidos, se encuentran contentos. Pero ¿cuántos de ellos conocen la Biblia? ¿Cuántos de ellos? Vemos entonces que nosotros debemos comprender que Josué los conocía. Y Josué les contestó en el versículo 19, y les dijo, ¿saben qué? No podrán servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá, esta palabra en el hebreo significa perdonar, no perdonará vuestras rebeliones y vuestros pecados, y si ustedes le dejan y se van a otros dioses, Él se volverá y les hará mal y los consumirá después que les haya hecho bien. Esta es la lección que vamos a acabar en esta mañana. Hermanos en Cristo, cuando nosotros los cristianos no aceptamos las demandas de Dios para servirle y deber ser íntegros, deber ser sinceros con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras amistades, escuchen esto, la Biblia me dice que de la forma como Dios me bendice, me puede maldecir. Esto lo cita el escritor a la carta de los Hebreos diciendo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. De la misma forma que ha bendecido tus hijos y tu esposa, Dios puede quitar todas las bendiciones de tu casa, todas las bendiciones de tu vida, y volverte la persona más miserable de este mundo, más amargada, más fracasada, más vacía, más desorientada, para que vayas como el hijo pródigo y te alejes más y más de él, y encuentres de repente que te encuentras alimentando puercos. Que de repente tu vida es otra vez la misma porqueriza de donde Dios nos había sacado. Así Dios actúa con nosotros para que ahí el hijo pródigo abra los ojos y se dé cuenta y diga, oh Dios, en tu casa hay bendiciones, mis hermanos siguen yendo a los servicios, yo veo que están contentos, que tienen paz, y heme aquí yo alimentando puercos. Dios se vuelve contra nosotros, hermanos. Él es santo y celoso. Oremos. Padre Santo, Dios Santo, íntegro, contigo no habita las tinieblas, y el que dice que está en comunión contigo y vive en tinieblas es un mentiroso. La verdad no está en él.
no te conoce, no te ha entendido, no te ha comprendido que el que quiera caminar contigo y tener comunión contigo y tener tus bendiciones, tiene que ser íntegro. En sus labios tiene que haber la verdad. En su corazón tiene que haber verdad. En sus tratos con sus empleados, en sus tratos con su jefe, con sus hijos y con su esposa, más con sus hermanos en la fe. Oh Padre, entendámoslo bien, que si nosotros caemos por accidente en el pecado, si la mentira se apodera de nuestros corazones, si la confesamos, la sangre de Cristo en este momento nos limpia de todo pecado. Padre Santo, gracias porque seguirte involucra sacrificio. Pero si nosotros recordamos ahorita, vamos a ver que todo en la vida involucra sacrificio. El que se recibe de ingeniero, ¿acaso no involucró sacrificios y desvelos su carrera? La mamá que tiene un bebé, ¿acaso no tiene que sacrificarse? El que se convierte en padre de familia, ¿no es verdad también que te tienes que sacrificar? Pensemos por un momento y recordemos qué cosa hay en la vida que no haya sacrificios. Todo cuesta, todo tiene un precio y seguir a Cristo también lo tiene. Pero recordemos cuando nos dieron el título de ingeniero, valió la pena, decimos. Recordemos cuando esa madre, después de 9 meses de sacrificio y de desvelos y de dolores en su vientre, tiene ese bebé en sus manos, dice, valió la pena. Recordemos cuando te casas y te das cuenta que ella era la muchacha que Dios tenía para ti. Puedes decir cuando tengas tus hijos y vayas con ellos a la Jusco y a Chapultepec y corran libres en el campo. Valió la pena esperarme a casarme con una cristiana. Valió la pena casarme y esperarme con un cristiano. Hermanos en Cristo, de la misma forma, vale la pena sacrificarse por Él. Él que se sacrificó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Él que entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todo lo que le pidamos? Pero seamos maduros ya. Ya dejemos de ser niños. Seamos íntegros. Decidámonos en esta misma mañana. Oh Dios, no me importan los demás, pero yo y mi casa. Yo te prometo, Señor, a mí no me importa mi vecino ni mi hermano de enfrente que son hipócrita. Mi persona, mi vida, mi integridad, en esta mañana te digo, mi casa y yo te vamos a servir. Y díselo al mismo tiempo, con ese corazón que reconoce su ayuda. Padre, cuando Elías se enfrentó a los profetas mediocres y tibios, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo seguirás siendo ese cristiano tibio que has seguido haciendo? ¿Hasta cuándo te vas a decidir ya con todo tu corazón? Si Dios es Dios, sírvelo. Si no, regrésate a tus ídolos. Pero no vengas y pienses que Él te recibe porque tienes un corazón perverso delante de Él. Padre, en esta mañana queremos hacer votos como hizo Josué y aquel pueblo que tenía que entender que eras un Dios santo y celoso. Y queremos decirte en esta mañana que te amamos por lo que tú eres, por lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, por lo que tú representas, porque fuera de ti carecería nuestra vida de significado, de propósito. Oh Dios, nosotros somos tus criaturas. Nuestra causa está en ti, la razón de existencia está en ti, Padre. En ti queremos seguir viviendo. Y aunque tú mismo nos mataras, seguiríamos viviendo para ti eternamente. Padre, gracias por las familias que están entendiendo esto en su corazón en este momento. Los que no lo han entendido, gracias porque en este momento ya se los hiciste entender. Y te pido por todas las familias de esta iglesia, para que todas juntas podamos decir algún día, yo y mi casa te serviremos en integridad y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.